Comenzó diciembre, mes de parranda y animación, donde se baila de noche y día, es todo, ¿qué? Juerga y el resto. Menos mal que ya se me olvidó. Menos mal que el Señor me fue arrancando. Es un mes interesante. Y es una época de fin de año que es muy bonita. Y vamos a ver si esas celebraciones tienen que ver con la Biblia o no. Y espero que cuando termine este mensaje me sigan saludando lo mismo. Aunque no venimos a desautorizar ni autorizar, porque hay personas que tienen celebraciones donde no hay idolatría. Y también debemos ser cuidadosos mirando cómo hacen las personas cada cual su celebración. Pero todo eso mejor lo vemos con la Biblia. Para no ir a decir usted por qué lo hace o por qué no lo hace, no. Eso es un asunto más bien de relación con Dios. Y quien lo hace para Dios. Quien no lo hace, para Dios no lo hace. O sea que es para no juzgar y entrar en... Pero es todo lo que tiene que ver con diciembre. Se está preparando la gente para viajar, para gastar, para comprar, para beber. Y las empresas de licores también se están preparando. Pero sí, eso es por parejo la preparación, para que no vaya a faltar. Es uno de los meses más de riesgo para el creyente. Mucha tentación. Y si hay debilidad, tome. Pero hay riesgos también, hay desbordamiento de conductores, se maneja mucho en estado de embriaguez, de manera pues que nos toca con mucho cuidado, pero siempre andar en la misericordia de Dios. Y vamos a ver, porque en esto todo se hace es como en torno a Jesús, como al nacimiento del niño Dios, como al cumpleaños de Jesús. Y todo gira en torno a Jesús. Entonces cuando a uno le preguntan, ¿usted por qué lo hace o por qué no lo hace? ¿Qué piensa de Jesús? Cuando a uno le preguntan, hay veces uno se queda, no es que mi pastor, es que mi iglesia. No, no se trata del pastor ni de la iglesia. Se trata de la convicción que tenga frente al Evangelio. Pero si le preguntan a una persona, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué contestaríamos? ¿Qué sería lo primero que se nos viene a la mente cuando nos dicen, ¿quién es Jesús? Ah, sí, nuestro Salvador. Eso creo que lo sabe medio mundo. ¿Qué más de Jesús me puede contar? Y hay veces que entonces uno, si no tiene la Biblia, se puede quedar. ¿Qué es lo que queremos hacer esta mañana? Hacer un rápido recordatorio de quién es Jesús. ¿Por qué sí, por qué no está en el entorno de todo esto? ¿Qué dice la Biblia? Porque nuestro fundamento está en las Escrituras. No qué dice el pastor, sino qué dice la Biblia. Por eso voy a hacer una breve oración. Padre, gracias por esta mañana. Ayúdanos en la palabra tuya a comprenderla y a explicarla en el poder de tu Espíritu, no de la carne ni del hombre, y que podamos ser convencidos por tu amor, por tu misericordia y tu sabiduría de lo que vamos a tratar. Eres nuestro invitado especial, enséñanos, Señor. Eres el Maestro por excelencia. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Los invito a que se ubiquen en Lucas. Lucas es uno de los evangelistas que nos habla también de todos estos temas. Gracias por apagar sus celulares. ¿Quién es Jesús? Vamos a leer creo que Marcos 8, 27, 28 nos va a dar un poquito la... Espero que no haya acá un pequeño... Marcos 8. ...27, 28... Marcos 8, 27, 28.
Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Hasta ahí. Le preguntó a los discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? Y ni ellos tenían seguridad. Increíble. Y es posible que hoy en día nos pregunten: ¿quién es Cristo? El Salvador. ¿Qué más? No, pues sí, el Hijo de María. Muy bien. Pero tengo la seguridad de lo que estoy diciendo. Estoy convencido plenamente que es mi Señor y Salvador, que conozco más de Él, porque para eso son las Sagradas Escrituras, y hoy lo vamos a ver, para profundizar más sobre Jesús. Con eso, todo lo que se haga en torno a Jesús, tenemos la seguridad de que lo estamos haciendo bien o que no debemos hacer, porque le conocemos a Él. Entonces, y eso es bueno, hermano, que uno, por ejemplo, es cristiano, no porque lo llevan, porque lo bautizaron o porque lo colocaron en un libro en una iglesia o porque levantó la mano en cualquier día, hizo una oración de fe, entonces usted ya es cristiano y ahí vamos. Caiga, hermanito, con el 10% y aquí no se vaya a mover, que usted es columna de esta iglesia y usted nació aquí y usted se muere aquí. No le crea eso. El creyente es de donde crea que debe estar. El creyente no nace en una congregación, nace en Cristo. Lo que pasa es que hay, gracias a Dios por las congregaciones donde predican el Evangelio para que la gente se salve. Pero es bueno saber que uno sepa quién es Jesús. Mire que él mismo le preguntó, venga, seguramente vaya percibiendo la Biblia, ¿no? Imagínense que Jesús va caminando con ellos y de pronto se devuelve y les dice: dígame una cosa, ¿ustedes qué creen que soy yo? Y es bueno saber quién es Jesús. Y por algo le preguntó a sus discípulos. Y eso es lo que vamos a ver, es muy rápido lo que vamos a ver porque son más de 30,000 versos y no podemos, sino apenas unos poquitos, saber un poco más de Jesús. Yo sé que muchos de ustedes saben, y algunos de los que hay acá, de los que nos están viendo, pero hay de pronto algunos hermanos que están un poquito cortos en el tema de Jesús. Tenemos que empezar por la Biblia. La Biblia es el libro más vendido en el mundo. Se han vendido varios millones y millones de copias. Hay quienes dicen que billones con B, a lo largo de todos los años. A lo largo de más de 1500, 1700 años. Y se ha traducido por lo menos a 3223 idiomas, en algunos por partes, porque por ejemplo en las tribus hay apenas el Nuevo Testamento. En otras partes, porciones más pequeñas, pero se ha traducido por lo menos en 3223 idiomas, y han tenido acceso por lo menos a partes de la Biblia millones y millones y millones de personas a lo largo de la historia. Pero ¿qué es lo interesante de la Biblia? Que su personaje central es Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis está Jesucristo. Cuando el Señor dijo: hagamos al hombre, no estaba solo. Ya estaba Él ahí. Y el Espíritu Santo se movía. Siempre la Trinidad ha estado. Pero estamos hablando de Jesucristo. Y dice el apóstol Juan, en Juan 21, 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea que es importante entender que apenas los 66 libros nos contaron lo necesario, porque se hubieran podido contar muchas cosas de las que Jesús hizo en el transcurso de su ministerio. Ahora, ¿por qué los cristianos debemos estudiar la vida de Jesús? ¿Vale la pena estudiar la vida de Él? ¿Por qué? Por una situación que es básica también. Yo lo veo, y Dios me perdone cuando me refiero a Él, como un producto. Es un producto que nosotros presentamos. Cuando uno entra a una empresa, lo primero que le dan es un estudio, una inducción sobre lo que es ese producto.
Yo trabajé con una gaseosera famosa en Colombia y lo primero que me enseñaron fue cómo se prepara la gaseosa, de dónde se hace la gaseosa, qué lleva la gaseosa. Claro, no me dieron toda la fórmula, pero me contaron lo básico. O sea que me inyectaron la empresa y cuando yo fui ya a representar a la empresa en diversas partes, ellos me dijeron, la empresa es suya, usted es el dueño de la empresa donde esté, sépala, respetar, amar, cuidar, porque también va a ser su sustento. Entonces me inyectaron la empresa. Entonces yo salí a vender un producto y aprendí a respetar la competencia. Déjela quieta, que usted está vendiendo es su producto, no el de los demás. Y entonces eso fue para mí básico hace casi 40 años, puro. Entonces yo vendí ese producto y hoy en día cuando veo a Jesucristo es el producto más hermoso que nosotros le presentamos a la humanidad. Por supuesto que yo debo conocerlo, yo debo como casi tenerlo inyectado en mi vida, en mi corazón, para poder hablar de él de la manera más fluida. No para competir con los demás, sino para conquistar a los demás, para Cristo. Porque en la exposición del Evangelio, muchas personas van a ser convencidas por el Espíritu o muchos se van a desanimar si ven que uno tiene dudas, que no está convencido del tema que está hablando. Y hay gente que como dicen, lo mide a uno. Y si no está bien, más o menos enterado, es muy peligroso que pierda el tiempo. Entonces nosotros los cristianos debemos estudiar la vida de Jesús porque es el personaje histórico de quien más se ha escrito en la vida. Es el personaje más importante de la historia, hermanos. También porque nos referimos a él después de Cristo, a partir de él. O sea, todo tiene que ver con en el año tal después de Cristo o en el año tal antes de Cristo. Y ese es el tema que me da tristeza que están acabando ahora. Acá ya no quieren que se diga más después de Cristo porque se ofenden los que no creen en Cristo. Entonces ya están cambiando esta parte. Ahora es A, C o en la era de Cristo. En la era común. Era común. Ya no se va a decir después de Cristo sino era común para que no se ofenda a la gente. O sea que poco a poco van a ir retirando la palabra Cristo y Dios del lenguaje universal, para que nada tenga que ver con la humanidad que no quiere saber de esto. Jesús es el centro de la Biblia, el libro más vendido en el mundo. Entonces vale la pena, qué bueno saber de él. Nuestra fe como creyentes está en conocer la persona de Jesucristo. Por eso nosotros debemos conocerle, estudiar más de Cristo, tener una relación con él. Como cuando las parejas están de novios, ¿no? Se mandan, ya no se mandan esquelas, qué pena. Los jóvenes de ahora no sabrán qué es esquela. Era una cartica. Ahora es por el WhatsApp. Se manda y recibe, se mandan y reciben, se van conociendo, o en persona, pero quieren conocerse más y más. ¿Cuánto más Jesús? Y Jesús es nuestro modelo a seguir. ¿Cuál sería un tema principal para seguir a Jesús, para imitarlo a él? Pues mire, Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea que él debe ser mi modelo. Entonces, ¿qué debo ser yo? Una persona que ama, una persona que no tiene resentimiento hacia los demás, que perdona, que imita al Señor, que cuando lo insultaron, cuando lo bofetearon, no contestó una sola palabra. Y hay veces nosotros somos ofendidos, o hay veces ha habido calumnias, ha habido cosas, y nos guardamos eso. Entonces, yo tengo un modelo a seguir que me enseña a perdonar, que me enseña a amar a los demás. Ahora, voy a tocar este tema inicialmente para saber un poquito más de Jesús, porque después voy a llegar a su nacimiento. Pero Jesús era conocido en su pueblo. ¿De dónde era él? Bueno, Jesús nació en Belén, ¿se acuerdan? Pero realmente él creció en Nazaret. Entonces en Nazaret, pues todos los conocían. Me imagino que en la época
que nació Jesús, era como cuando Fusa sería pequeñito, todo el mundo sería compadre y el uno, todos seguirían tíos y primos. Porque nació en un pueblo pequeño, en Belén de Judea, y de ahí pasó a Nazaret, y en Nazaret todos lo conocieron y sabían que su papá era, ¿qué? Carpintero. Y él también era carpintero. Pero vamos a mirar algo sobre la profesión de Jesús. Marcos 6:3 nos dice que él llegó a su pueblo y la gente lo conoció y empezaron a hacer preguntas. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? O sea que era más de una. Y se escandalizaban de él. Ahora, ¿por qué se escandalizaban? Un creyente común y corriente lee este pasaje y no nota nada. Lo leemos que era carpintero, que su mamá se llamaba María. A propósito, este verso, y con el debido respeto, acaba con la virginidad perpetua que quiere mantener la Iglesia Católica Romana frente a este evento. María tuvo más hijos. Jacobo, que es el mismo Santiago que escribió la epístola a Santiago. José, Judas, que también aparece en la Biblia antes de Apocalipsis, ese es hermano de Jesús, y Simón. Y también tenía hermanas. Pero mire lo que pasa con este comentario. ¿Ustedes se imaginan esta pregunta lo que está implicando? ¿Saben qué quiere decir esta pregunta? Uno la ve simplemente, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Aunque usted no lo crea, hermano. Le estaban insultando de la manera más tremenda. Es un insulto velado. ¿Sabe por qué? Porque los judíos, para resaltar a una persona o distinguirla, decían era el nombre del papá, no el de la mamá. Pedro, hijo de Jonás. Ellos nombraban era el padre porque era la importancia para ellos. Al nombrarla a la mamá, ellos querían decirle algo, como que aquí hay algo, como que aquí hay gato encerrado, ¿cierto? Inclusive, por allá en Juan 8:41 le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. O sea que le estaban dando duro, como diciéndole, usted es un bastardo. Y aparte de eso, como carpintero, es un ordinario, común y corriente. O sea, no querían darle a él la importancia y querían como minimizar su profesión y también su linaje. Como que le están diciendo, revisa tu linaje primero, porque nosotros tenemos papá y mamá. Fíjense cómo es un verso, cómo viene velado algo. Y ellos querían, en cierta forma, insultar a Jesús. Ahora, ¿qué es carpintero? Cuando nosotros vemos carpintería, entonces nos imaginamos la garlopa o el cepillo. Es como el símbolo de la carpintería. Pero vamos a mirar algo sobre la carpintería. ¿Fue únicamente carpintero? Resulta que no necesariamente. Estas herramientas fueron encontradas muy cerca de una cantera donde ellos vivieron. Y en el griego aparece la palabra tecton, que puede ser traducido como carpintero, artesano o constructor. Alguien que trabaja con las manos, no necesariamente trabajaba con madera, en una tierra donde había pocos árboles y muchas rocas. Es muy posible que Jesús trabajó con otros materiales. Es posible que haya trabajado con el hierro, con la piedra y también con la madera. O sea que la palabra carpintero quiere decir artesano, persona que trabaja con las manos. Entonces uno ya empieza a mirar, vea pues, es posible que entre la gente que lo estaba insultando, en su casa tuvieran algunos detalles que hizo Jesús, en piedra, en hierro o en madera. Pero son temas que aparecen ahí dentro del estudio que se está haciendo que se hace sobre Jesús. Ahora, ¿cuál es nuestro concepto de Jesús? ¿Cómo era Él? Ustedes ya saben que nos lo han mostrado cómo.
¿Cómo lo han visto? ¿De ojos verdes o azules? Las pinturas, revistas, folletos, películas y otras fuentes nos muestran una imagen de Jesús que, de acuerdo a la Biblia, dista mucho de la realidad. O sea que nosotros hemos visto más o menos esto. Eso es lo que hemos visto de Jesús. ¿Pero qué creen? ¿Sería así o algo parecido? No se vayan a desanimar. Ahora, porque por aquí tengo como a Judas, como a quien, muéstrame a quién tengo. Uy. Ahora vamos a hacer un desafío a nuestro concepto de Jesús. La BBC hizo un estudio científico donde posiblemente este es el parecido que más llegaron a acercar a Jesús. Por la piel morena de la tierra, por el calor, por la arena, por el desierto, era mucho más. ¿Pero será posible esto? ¿Qué creen? ¿Qué dice la Biblia? Dice Isaías 53:2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. O sea que no era el churro para que todas las mujeres anduvieran detrás. ¡Ah! Como esos candidatos a la política que son caribonitos, ¿no? Y detrás de los maluquitos nadie. Carmenza. Feliz año. Imagínense Jesús bien churro. Lo seguirían por la belleza, mas no por lo que es. En cambio, él sin parecer, para que le deseemos por lo que era internamente su divinidad, su santidad. Eso es lo que nosotros seguimos de Jesús. Y debe ser por ese lado, si no sería tremendo. Ustedes no se imaginan cómo era el apóstol Pablo. Me puse a hacer un estudio un poquito rápido sobre Pablo. Era más bien bajito, cascorbito, tenía como escamas en los ojos, como medio, con una pinta, con una apariencia muy regular, además que fue abofeteado por un ángel de Satanás, de acuerdo a 2 Corintios capítulo 12, y tenía una presencia, dice, que era digno de despreciarme, pero me recibiste como hermanos. Era digno de despreciar. Dios sabe cómo hace las cosas. Dios sabe por qué utiliza personas. Esto no quiere decir que solo los maluquitos pueden predicar. Es para todos, hombres y mujeres. Pero Dios sabe cómo necesita a cada uno. Y Él sabe por qué lo hace. Entonces, más o menos esto, según lo último que han hecho científicos. Ahora, repito, esto es científico. Pero es lo que más se ha acercado de los hallazgos a Jesús. Y de hecho ellos tienen un poquito los ojos como medio verdosos. Son medio morenos con ojos medio verdosos. Increíble. De manera que esto ya le empieza a uno, uy, ya no es ese monito que tengo en el cuadro, estaba engañado. Como esas parejas que se conocen por internet y mandan las fotos que no son de ella. ¿Se han visto esos programas? ¡Qué desaire tan tremendo, hermano! Se pintan como Barbie cuando se encuentran una... Es mejor ir a la Biblia sin parecer alguno. Tanto que cuando Judas lo entregó, dijo: al que yo le dé el beso, ese es, porque era común y corriente. No era ni más alto como el rey Saúl, por ejemplo, que el rey Saúl, dice la Biblia, que de hermoso parecer, y era el más alto en el desierto, le llegaba a Saúl hasta aquí. Imagínense cómo era Saúl. El más alto en el desierto, dice la Biblia, le llegaba al hombro. Y dice hermoso parecer. De David dice de hermoso parecer. En cambio de Jesús dice sin parecer ninguno. Para que no le deseemos. Tremendo el contraste, ¿no? No habría nada en su apariencia personal que atrajese a los hombres hacia él. Nada que dijera, es por lo lindo.
sino por lo que Él es, recto, sin pecado, delante del Señor. Ahora es el personaje central. ¿Cómo hago yo para encontrar? Mire, les voy a contar rápido la información como la tenemos nosotros en la Biblia. Las fuentes de información bíblica son los evangelios. Los evangelios, ¿qué hacen los evangelios? Relatan la vida y el ministerio de Cristo. ¿Qué hace Hechos de los Apóstoles? Nos habla de la expansión y crecimiento de la iglesia de Cristo. Todo tiene que ver con Él. ¿Qué hacen las epístolas? Exponen los desafíos que enfrentó el cuerpo de Cristo, porque en Hechos 2, cuando nace la iglesia, tuvo bastantes desafíos y muchas complicaciones los hombres que comenzaron la iglesia, pero todo tiene que ver con Cristo. Y Apocalipsis, ¿qué nos dice? Ilustra el regreso de Cristo y el juicio final. ¿Quién va a ser el juez? Cristo. A Él se le dio la autoridad para juzgar. Y Él va a juzgar ante el trono blanco en el juicio final. En el trono blanco, por fortuna, no vamos a estar nosotros, porque nosotros nos presentamos más de 1000 años antes en el tribunal de Cristo, cuando fuimos arrebatados como la iglesia de Cristo. O sea que nosotros no vamos a este juicio final, porque nosotros nos vamos antes. Al juicio final van los que no han aceptado, los que no quisieron, los que rechazaron la oferta gratuita de que Cristo murió en la cruz. Toda persona que rechace a Cristo en su corazón. Anoche hablaba yo con un hombre que es un importante contador público y hablamos algo de Dios y le dije, ¿usted cree en Dios? Dijo, sí, yo todos los días hablo con mi Diosito lindo. Le dije, ¿de Jesucristo? Dijo, pues no sé. Le dije, ahí está la clave, venga, le cuento. Si no está Jesucristo, entonces me puse a explicarle lo que dice el Señor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que en Él, no el que crea en mí, uno no se salva por creer en Dios, para todo el que cree en mi Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, claro, el que cree en el Hijo, cree en el que lo envió. Y ahí ya están los dos. Y viene la Trinidad. Nos gastamos un buen rato, pero él trató de comprender la Trinidad. Si están los tres, y si usted cree en eso, que Cristo murió por usted, que fue sepultado y resucitó, hay salvación. De lo contrario, con solo creer en Dios, no hay nada. El Antiguo Testamento también nos habla de Jesús, habla de la persona de Cristo, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento hablan de Cristo. O sea, hermanos, que no hay escapatoria para no enterarse uno de quién es Jesucristo. En toda la Biblia va a encontrar pasajes, temas, alusiones a Jesucristo. Ahora, alguien me decía una vez también, bueno, ¿y por qué el Señor, por qué vino Jesucristo en esta época? En esa época, ¿por qué no vino ahora, por ejemplo? ¿O por qué no vino en un intermedio? ¿Por qué tenía que ser en ese tiempo que llegó Jesús? Cuando estuvo caminando sobre la tierra. Es una buena pregunta. Gálatas lo trae. Pero Gálatas 4:4-5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuándo fue eso? En el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de Dios. A Dios le pareció justo en ese momento que Él llegara. O sea que fue para el cumplimiento de algo. Estaba pasando algo en ese momento y lo vamos a ver ahora. ¿Por qué era necesario que Él viniera justo en ese momento? Porque fue el tiempo señalado por el Padre. Y va a volver. ¿En qué tiempo? En el tiempo que el Padre le señale. O sea, Jesucristo está a la diestra. En ese momento Jesucristo está a la diestra del Padre sentado allá. Acá no está. En ninguna iglesia está. Tenemos el Espíritu Santo, que es distinto, el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero Cristo está ya sentado a la diestra del Padre y en el evento en que el Padre le dice, ve, se acabó esto, hermanos. En este momento el Señor está ahí como con la mano, papá, faltan unos poquitos. Faltan unos que entren, Señor. Está esperando que entre el último de los gentiles, o sea, el último que escuche el Evangelio, del cual nosotros debemos ser artífices en predicarlo
para que las personas se salven. Nos están dando tiempo a nosotros de predicar. Eso es lo que está haciendo el Señor. No está demorándose como que a la gente se le olvidó y a Él también que iba a volver, no. Él no tarda su promesa, según algunos lo creen, sino está esperando que procedamos al arrepentimiento. En su sabiduría, voluntad y omnisciencia no lo hizo ayer ni hoy, sino en el tiempo en que lo hizo hace más de 2000 años. Fue en el tiempo señalado por Él. ¿Qué estaba pasando? Vamos a mirar lo que estaba pasando en ese momento para la venida del Salvador, porque es muy clave para que nosotros comprendamos por qué llegó en ese momento. ¿Qué estaba sucediendo? La situación política, esto es rápido, no se afanen, no se preocupen, esto es rápido porque es necesario saber qué estaba pasando. ¿Quién tenía el control en ese momento? Roma. Roma había conquistado casi todo el Mediterráneo. Roma era importantísimo en ese momento, era el poder importante en el mundo, entonces ellos eran los que mandaban. Había unidad, entre comillas, había una estabilidad económica. Claro, como era un solo mandato, pues unos tenían y otros no tenían, pero había estabilidad económica, o sea, tenían. Había desigualdad, claro está, pero había, como decir en Colombia, en cierta forma, hay estabilidad económica. Podemos comprar, podemos comer, haciendo aulagas, sufriendo un poco, pero hay una estabilidad. Roma tenía ese control. ¿Qué más había? La Pax Romana, que se llama. Por lo menos se decía que había paz. Por claro, tenían el control, el que se sublevara. Ellos manejaban, para tener el control, manejaban todo. La ley, la religión, ellos tenían el control. Ellos construyeron muchas carreteras y aunque no lo crea, hermanos, eso facilitó muchísimo los viajes, entre esos el viaje de María con José. O sea que Dios tenía todo completamente preparado para lo que iba a hacer, que era la venida del Salvador. La situación cultural e intelectual, ¿cómo era en esa época? El idioma era el griego, era el lenguaje universal. Filosofía y ciencia, en eso se preocupaba mucho la gente de la época, querían buscar la verdad. El problema es que la verdad vino y la rechazaron, pero ellos se preocupaban por la verdad. ¿Qué más hacían ellos? Había una situación social y moral. ¿Cómo era la situación social y moral de aquella época cuando vino Jesús? Pues dice que había desigualdad, opresión de los poderosos hacia los súbditos. Mateo 2:16 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Era el que mandaba y lo que yo digo se hace, tanto que mandó matar a todos los niños y no hubo quien le dijera nada. Tenían todo el control. Pero lo de la matanza fue a raíz de ¿quién? Del nacimiento de Jesús. Y había una inmoralidad impresionante. Había idolatría, lujuria, orgías, homicidios. De acuerdo a Romanos 1:25-32, que nos narra todo esto, en la época en que llegó Jesús, había de toda clase de oscuridad, pero ya estaba anunciando que la luz del mundo vendría. Los voy a invitar a Romanos 1:25, hermanos, porque es importante saber lo que estaba sucediendo cuando vino nuestro Salvador, hermanos. Dice la palabra del Señor en 1:25. Mire lo que estaba pasando. Está en la epístola a los Romanos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en el
en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hasta ahí. O sea que estaba el mundo algo parecido. O sea que es muy posible que muy pronto regrese el Señor. Estaba pasando algo parecido. Atestados quiere decir por todas partes. Y ustedes saben cómo se ha desatado por este tiempo la perversidad y la depravación. De una manera tan aberrante y tan rápida que vemos muy cerca la venida del Señor. Pero miremos un poquito sobre la idolatría, porque esto sé que nos va a ayudar. Bueno, la situación religiosa, un momentico. ¿Cómo era la situación religiosa? Había sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Hoy vamos a aprender rápido esta palabra. Sincretismo. ¿Sabe qué es? La mezcla de creencias, donde todo cabe. Todo tipo de doctrinas, todo tipo de creencias. Pablo entró allá y miró y dijo que tenían muchos y tenían algo que decía el Dios desconocido. Creían en todo, tenían hasta ahí algo para un Dios desconocido, y Pablo les dijo: de ese es que les quiero hablar, de ese que ustedes no conocen, entre todo lo que tienen. Había también escepticismo. ¿Qué es escepticismo? Los escépticos, ¿cuáles son? Son dudar de todo, un sentimiento de insatisfacción, no creo nada. Dudo, más bien. Y había también politeísmo. ¿Cuál es? Adoración de muchos dioses en la época, hoy. Y había también monoteísmo, que es adoración de un solo Dios. Los judíos adoraban un solo Dios, pero estaban divididos en grupos como los fariseos, los escribas, los saduceos y los esenios, pero tenían un solo Dios, creían por lo menos en un solo Dios. Esta era la situación religiosa de la época. Si vamos a mirar hoy en día, yo creo que le hemos añadido más cositas. Ahora mire lo que les quería comentar. Había un dios en la época que era el dios Mitra, el dios del sol. Mitra, dios del sol, venerado entre los soldados, mediador entre la luz y las tinieblas, se lo representa con un joven con un gorro frigio de libertad matando a un toro. Tenía su gorro frigio, que hasta hoy muchos países o algunos países los tienen en sus banderas, entre ellos Colombia. Tiene ahí el gorro frigio. Mire desde dónde viene. Era alusión a algo pagano. Y por eso nosotros nos envolvemos la bandera. Ahora, esto no tiene nada que ver con la parte cultural en cuanto al amarillo, azul y rojo, pero mire que hay cosas que no. Pero viene algo más interesante. Había una diosa, Isis. Y esto, hasta hoy, póngale mucho cuidado. Ella aparece, Isis, en un trono. Ella es de un trasfondo egipcio. Tiene sombrero de trono, dicen allá. Diosa asociada con la maternidad y con el nacimiento. Era considerada madre de Dios. Los faraones tenían dioses y ella la consideraba madre de Dios, y se le ve amamantando a su hijo Horus. ¿Les parece esto algo conocido? Ponle cuidado. El cambio de imágenes. La Iglesia Católica Romana, para que sus feligreses no siguieran adorando a Isis, cambió el rostro por el de la Virgen María, según ellos, y el de Horus por el de Jesús. Amoldaron el cristianismo a su conveniencia. Algunos de los emperadores se llamaban Augustos,
dignos de ser venerados. Mire lo que ellos hicieron. Y eso es lo que hoy está siendo parte del culto de ellos. O sea, que mire desde dónde viene ese cambio que hicieron ellos. Dice Romanos 1, 21, 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Desde allá viene todo eso. Cuidado. Tenga cuidado con algo de lo que acabo de hablar. No debemos juzgarlos porque adoren estatuas o imágenes, allá ellos. Porque nosotros podemos tener otro tipo de dioses, hermanos. Por eso nos toca tener mucho cuidado, porque vemos a los demás en su iglesia tradicional lleno de imágenes, asunto de ellos. Es posible que yo sea mucho más idólatra. Es posible que yo adore el carro, la finca, la vaca, el perro, la mujer, los hijos, el trabajo, el billete, todo. No tengo imágenes, pero externas. No tengo imágenes que evidencien que soy idólatra, pero puedo tener aquí articas. Y sin embargo juzgo a otros. Entonces, yo estoy contando lo que viene de la historia, no para juzgarlos, sino para saber. Y nosotros vamos comprendiendo mucho más sobre quién es Jesús y cómo era la época. Dijo Calvino, por favor, pues, para apagar el teléfono. ¿Sabe qué dijo Calvino? El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y no se equivocó en nada. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Cualquier cosa el hombre busca para idolatrar. Entonces viene la preparación del mundo para la venida de Cristo. Estamos haciendo un recuento porque les dije que iba a terminar con el nacimiento de Jesús. ¿Qué pasó? En resumen, no todo fue malo. Todas estas situaciones favorecieron la propagación del Evangelio de Cristo. Todo esto sirvió, porque claro, tuvieron de qué predicar los apóstoles, y en ese momento, hermanos, cuando el mundo estaba en la más completa oscuridad, apareció ¿qué? La luz. En medio de esa oscuridad el Padre envía la luz a su Hijo Jesucristo. Y déjeme decirle que esto volvió a oscurecerse. Pero bien oscuro, hermanos. Estamos en una situación cada vez más oscura. Y la única luz es Jesucristo. Y los únicos que tienen esta luz se llaman los cristianos, porque el mundo no la tiene. Nosotros tenemos la salvación del mundo. Nosotros tenemos el remedio que sirve para curar ese mundo que está muriendo por falta de este remedio. Pero nosotros la tenemos guardada, bien guardada en la casa. No hay se nos desarrugue o se nos dañe. Y ellos están muriendo por esto. De manera que Dios nos va a juzgar. En el mismo hogar, nuestros hijos, esposas, esposos, no han recibido la luz. Yo no sé si es que yo tengo la luz metida entre un tarro y de pronto no alcanzan a ver nada. Y yo tengo que revisar esa parte. Porque es posible que yo esté eclipsando esa luz y no deje ver a los demás con mis actos. No les deje ver la luz. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar si ellos no ven la luz? Se van a condenar. La persona que no vea la luz, si es por culpa nuestra, nos la van a reclamar, porque fui tropiezo. Pero si es porque ellos le rechazaron, tristemente se van a la condenación. Ahora vamos a hablar rápido de la encarnación. Jesús tuvo un cuerpo humano. Acordémonos siempre esto. Fue 100% humano, 100% divino. Nació como hombre. Lucas 2, los invito ahora sí a Lucas. Dice la palabra del Señor, Lucas 2, 6, 7.
Pero los invito desde el 1, Lucas 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento. Es clave lo que pasó con este gobernante. Era el gobernante más importante de la historia en este momento. Tanto que mandó a empadronar. ¿Qué quiere decir empadronar? Censar. Vamos a contar toda la tierra, a saber cuántos romanos hay o cuántas personas hay. Pero también lo hacían como para saber quiénes podían ir a prestar servicio. Tenía doble fondo. No se preocuparon por hacer un censo a ver quiénes eran más pobres y quiénes más ricos, no. Sino era para saber cuántas personas tenían en ese momento bajo su gobierno. Entre ellos estaba José y María. Entonces creció como hombre. Lucas 2:52 dice, vamos al verso 52, y dice la palabra del Señor: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este verso es muy clave que lo tengan en cuenta por una razón. Hay personas que le preguntan a uno, ¿qué pasó entre Jesús, entre el niño y entre su ministerio? A los 30 años. ¿Qué pasó en esos 20 y pico de años? ¿Dónde estuvo? Y mire lo que nos dice la Biblia. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Dónde? En Nazaret. Vamos a mirar eso ahora. ¿Tuvo necesidades y emociones humanas? ¿Cómo cuál? ¿Jesucristo como hombre tuvo necesidades humanas? ¿O como era Dios no le faltaba nada? ¿Lloró? ¿Tuvo sed? ¿Tuvo hambre? Claro. Tuvo necesidades como un común y corriente, hermanos. Juan 19:28, no vamos a ir a ellos por la Mateo 4:2 y Juan 4:6 nos habla, por ejemplo, cuando fue tentado, tenía hambre y el enemigo le salió rápido con las piedras para que las convirtiera en pan. Quería cogerlo en esa habilidad porque él sabía que venía con hambre. En otra parte comió pescado. Es más, fue chef. Una vez estaban los apóstoles allá pescando y él acá les estaba preparando pescado, hermanos. Les tuve desayuno para cuando vinieron a la orilla. ¿Se imagina ese chef? Tenía emociones, sí. Cuando la muerte de Lázaro también lloró. Otra vez lloró sobre Jerusalén. Se emocionaba, ¿cierto? Le dio un momento de rabia. Tuvo ira. Cuando sacó a los cambistas del templo, en 2 oportunidades limpió el templo de cambistas y mercaderos. Dijo él algo que tarde o temprano iba a suceder. Han vuelto la casa de mi padre cueva de ladrones. Algo parecido. La han vuelto. Él ya lo había profetizado. En esto iba a terminar. Zacarías. Viene la... Ok. Entonces vinieron sus emociones. Ahora vamos rápido con las anunciaciones. Va a venir Jesús. Entonces Dios da a conocer el nacimiento de su hijo. ¿Cómo? A Zacarías. Allá en Malaquías 3:1 dice que enviaría un mensajero que prepararía el camino a Juan el Bautista, y le dice Zacarías algo ya sobre el nacimiento también de Jesús. Le habla a él. ¿A quién más? A María. Se le apareció el Señor con una anunciación a María. ¿Por qué? Porque María iba a resultar embarazada, hermanos. Entonces, para explicarle la concepción sobrenatural por el Espíritu Santo que iba a tener, tuvo que enviarle a alguien para hacerle esa aclaración. Y falta alguien más. A José. Imagínense que le resulte la novia embarazada. Entonces era necesario que él recibiera esta anunciación
para que pudiera recibir a María y al niño. Porque claro, imagínense la decepción de él, que le apareciera embarazada ella de la noche a la mañana. Entonces Dios usó esto para anunciar y para aclarar la situación con ellos, para que no tuvieran dudas. Mire la soberanía de Dios lo que hace, hermanos. Allá en Lucas 7, 4, 5 que acabamos de leer, dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Dios usó a este gobernante poderoso para esta situación, para que fuera llevando a cabo el sitio para el nacimiento de Jesús, porque lo hace ir a Belén. ¿Para qué? Para cumplir una profecía. O sea que Dios en su soberanía, uno se pregunta, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Pero por qué Dios no actúa en esto? ¿Pero hasta dónde va a permitir Dios? Dios tiene el control. Nunca dudemos, hermanos, que Él tiene el control de todo. Y este rey que se creía y estaba haciendo las cosas según él, estaba siendo manejado por Dios. Y hasta que el plan tenía que resultar, el nacimiento. Ahora, fueron 3 días imagínense el sufrimiento, eran 3 días que había de distancia y creo que se demoraron más por las condiciones de María, ya embarazada. Para ellos no fue nada fácil. Imagínense un viaje de 3 días en burro. Tiene que demorarse más para que descanse, para no maltratar al bebé. Porque es que es normal, es bueno cuando uno comprende que fue tan humano, tan normal. Ay, no. Ahora le va a anunciar a una clientela muy especial, esto sí. ¿Sabe quiénes eran los pastores en esa época? Tenían la más baja reputación. Tenían muy mala fama los pastores en aquella época. Tenían muy mala famita de todo. Y va y es a los primeros que le anuncian. ¿Qué es esto? La misericordia de Dios, hermanos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Ahora, hay algo aquí. ¿Es época de frío o de verano? Debe ser de verano. En la época de frío no iban a sacar las ovejas. Ahí comienza ya el dilema de cuándo nació Jesús. Se trata de aclarar. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sabe cuál es la ciudad de David? Belén. Belén estaba como a unos 9 kilómetros de Jerusalén. Estaba muy cerca ahí. Y ahora viene el nacimiento de él. Ya estuvo el anuncio, le anunció a los pastores. Hombre, ¿por qué no le anuncia a los más importantes de la ciudad? ¿Por qué no reúne a un grupo élite? Pero va y escoge, mostrando ¿qué? Gracia, mostrando amor. Eso hizo Jesús. Ahora, ¿cómo creen ustedes que era el pesebre? Porque hoy en día los pesebres creo que llevan hasta tablet y luz LED. Y ya son como electrónicos y digitalizados. Más o menos la idea es esta. De los estudios que se han recogido. Más o menos era así. Entonces, esto se llamaba el mesón. Como una pensión que llamaban. Y las personas llegaban abajo con los animales y subían para dormir acá. Pero ese día no hubo cupo acá. Y les tocó acá. Muy parecido a los pesebres. En ese orden de ideas nació nuestro Salvador. Entonces dice la palabra del Señor en Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, ¿por qué viene a nacer el Señor ahí? ¿Se imagina el sufrimiento de este hombre? Nadie se imagina el sufrimiento de él.
de ver la situación por la que están pasando. Pero ¿por qué lo permite Dios? ¿Por qué viene a nacer ahí? El pesebre es este, ¿no? Esto se llama pesebre. La pesebrera es esto, no es esto. Este es el mesón y el restaurante, lo que sea. El pesebre dice que nació, fue puesto en una pesebrera y la acostó en un pesebre, o sea, donde le daban el alimento a los animales. ¿Por qué lo hizo él así? Para que los de abajo pudieran acercarse y para que los de arriba, los que se creían, les quedara un poco más durito. Pero él vino fue mucho más a los humildes, aunque es un salvador para todos, pero como él sabía a los que le rechazaban y quiénes le iban a escupir y quiénes le iban a bofetear y a colocar una corona de espinas y quién le iba a meter una lanza, él sabía todo eso, entonces vino a los de abajo. Es una bendición que llegó a ellos y llegó a nosotros. Ahora viene la visita de los famosos. Los pastores tan pronto subieron la noticia. Estoy hablando de pastores, pero de ovejas, ¿no? Vinieron pues apresuradamente en Lucas 2, 16, 17 y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Ellos contaron, estábamos allá con las ovejas y vino un ángel del Señor y nos contó todo esto y aquí estamos. Y ellos adoraron al niño. ¿Por qué? Pero déjeme recordarle algo atrás. Dice aquí Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo, ¿qué? ¿Qué es primogénito? O sea que venían más. ¿Cierto? Bueno. O sea que venían más hijos. Es el primero. Claro, eso es lo que no quieren creer. La tradición, pero venían más hijos, él es el primero. Ahora, vinieron ellos apresuradamente, ellos le adoraron, pero dice que solamente Dios recibe adoración, o sea que Él es el mismo Dios, hecho hombre. Le adoraron también los pastores, los apóstoles también le adoraron a Él. Ahora, unas ceremonias en torno al nacimiento. ¿Qué ceremonias hubo después del nacimiento? Déjeme decirle algo. En los pesebres que coloca la gente ahora, ¿ustedes ven ahí a los reyes magos? Pues claro que iban a estar. Ahora le cuento a qué hora llegaron los reyes, o cuándo llegaron. Vienen los pastores, contaron lo que pasó, ahora viene la ceremonia, todavía no han llegado los reyes y el niño ya es llevado al templo. ¿Para qué fue llevado al templo? ¿Se acuerda lo que hicimos con Samuel? Que aquí está Samuelito hoy, con Paola su mamá, para presentarlo. Entonces dice la palabra del Señor en Lucas 2:22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿cómo así que la purificación de ellos? Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. La purificación de la mujer después del parto. O sea que era necesario la purificación de María. ¿Por qué tenía que María ser purificada? Mire, lleva aquí 2 palominos. Pero yo no me puedo quedar sin leer Levítico 12:1-8, porque María necesitaba ser purificada. Vamos a Levítico 12:1-8. Les voy a leer esa parte muy rápido. Todo lo que estamos contando para llegar a la Navidad. Dice la palabra del Señor. Habló Levítico 12, del 1 al 8. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño.
mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, una para holocausto y otra para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. María tuvo que pasar por este proceso. Es increíble. ¿Por qué? María era una mujer común y corriente, piadosa, claro, temerosa de Dios, pero necesitaba salvación. Ella también necesitaba ser salva. Y en esto no estoy diciendo, ella tuvo más hijos, pero también con algo especial, que todos fueron hijos de José. O sea, que fue digna como mujer, como madre. Pero mire usted por el proceso que tuvo que pasar ella. Por eso ellos cuando llegan allá, ellos llegan con el cumplimiento de la ley para la presentación del niño, la circuncisión del niño común y corriente, porque él vino a cumplir la ley que nosotros no podíamos cumplir. Él nació bajo la ley y cumplió la ley por nosotros. Esto muestra la pobreza de la familia de Cristo, acabando con las predicaciones demoníacas de la prosperidad. Él era pobre. No quiere decir que nosotros seamos pobres o miserables. Dios quiere que tengamos cosas. Pero Él era pobre y se hizo pobre por nosotros. Por eso nació en esa condición. Eso muestra la pobreza de la familia de Cristo, puesto que no pudieron aportar un cordero para la ofrenda. No tuvieron para un cordero. Fue bien interesante. Ellos no tenían para un cordero, ¿cierto? Pero tenían el cordero de Dios. Mire usted la paradoja. No tuvieron para comprarlo uno, pero traían el cordero de Dios para salvar la humanidad. Ahora sí viene la visita de los magos. Mateo 12:1-2 dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle. Vuelvo y digo, Él permitió adoración. Era el mismo Dios en la tierra. Y Mateo 2:1 dice, 2:11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y ellos se postraron en adoración. Y eso es lo que quiere Jesús, que nosotros postrados le adoremos, a nadie más. ¿Cuántos reyes eran? Ni eran reyes, ni eran 3, eran magos. Y no sabemos cuántos eran. Lo que pasa es que nosotros siempre deducimos que eran 3 porque traían 3 especies. Pero hubieran podido ser 4 o 5 o 6, se vino una comitiva de Oriente, o hubieran podido ser 2. Y no tenía ningún nombre. O sea que cuando ellos llegaron, ¿no nota algo? Es muy rápido para notarlo acá, ¿no? Cuando ellos llegaron, mire el niño. Ya tenía aproximadamente 2 años. Entonces cuando la gente lo coloca en el pesebre, no puede estar en el pesebre, los que arman un pesebre, porque no podía estar ahí. Además, ¿dónde nació él? En un... ¿Y dónde están aquí? En una casa, en una cama, cómodamente. O sea que mire cómo las cosas son tan cambiadas y tan... ¿Por qué Belén y no otra ciudad? Por una promesa, por una profecía. Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá,
de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Por qué vino Jesús a nacer en Belén? Por esta profecía, para el cumplimiento de lo dicho por Dios a través de los profetas. No fue porque se les ocurrió. Y mire que para el cumplimiento de esta profecía manejó al gobernante, porque tuvo que hacer un censo para poderlos llevar a nacer allá. O sea que la Biblia tiene una perfección, una coherencia tremenda, hermanos, de lo que hace Dios, de la soberanía de Dios. Ahora dice también que era la ciudad natal del rey David. Lucas 2:1 dice que Dios utiliza al hombre más poderoso que vive a más de 1000 kilómetros. Y miren lo que el comentario, que tal vez no conocía Nazaret para cumplir este propósito. A lo mejor el rey que dijo, que dio la orden del empadronamiento, ni sabía que era Belén. Pero Dios, por eso es bueno tener en cuenta que cuando algo pasa, Dios tiene el control. No perdamos el ánimo, porque Dios siempre tiene control. Parece que hoy muchos no entendemos cómo y por qué suceden las cosas de parte de quienes están gobernando. Pero Dios está en control. La soberanía, el control de Dios utiliza a un emperador pagano para cumplir su voluntad. Él usa al que quiere usar, hermano. Si quiere usar al mismo diablo para pulir a su gente, Dios lo hace, hermano. Dios usa el medio que Él quiera, porque Él es soberano. Y nosotros debemos tratar de comprender cuando suceden cosas, Dios está en control. Y ahora viene la parte final. Viene su infancia. Esto lo voy a comentar ya finalmente, es porque muchas personas dudan de qué fue lo que pasó. Mire lo que pasó. Lucas 2, 39, 40 dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, o sea, la presentación, la purificación de ellos, la circuncisión. Entonces dice, después de cumplir con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Era un niño común y corriente. Para quienes dicen, ¿quién sabe qué pasaría? O lo escondieron. No, él creció me imagino que jugaba rumbeadores o yo no sé qué, con los otros niños de la cuadra. Y cuando iba a entrar a bañarse, mamá, el baño está ocupado, se iba a acostar, mamá, ¿quién está echando una siesta? Me imagino, porque eran como no sé cuántos hermanos, eran más de 2 hermanas, o más de una, o sea que eran 6, 7, 8 hermanos, no sabemos. O sea que era común y corriente, hermanos, con una familia que tiene varios hijos. ¿Quién se puso mis sandalias, mamá? Lo que sucede en un hogar común y corriente. La gente sabía, no es el hijo de María, no es el hijo del carpintero, o sea que lo conocían en la cuadra, lo conocían en la ciudad. Lucas 2:49, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? Porque aquí sucedió algo a los 12 años, ¿se acuerdan? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ellos fueron a Jerusalén y se les refundió. Y cuando se devolvieron, le encontraron en el templo hablando de las cosas de su padre. Y en Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aprendió también el arte. Aquí lo pintamos como carpintero, pero ya sabemos que pudo haber ejercido más cosas. Todo indica, hermanos, que ya no se volvió a mencionar más a José. ¿Por qué? Ya no estaba. Cuando no se vuelve a mencionar a alguien más, ya no sabe. Ya no está. Seguro murió pronto y él se quedó respondiendo, apoyando a su mamá y a sus hermanos. Lo mismo pasó con María en Hechos 1. En Hechos 1, ya en Hechos 1:14, ya se nombra a María por última vez, ya va a morir. Entonces la sacan rápido. ¿Para qué? Para que no vaya a ser María como una distracción, para distraer la enseñanza, para que se preste para idolatría, porque venía la enseñanza de los apóstoles y ellos iban a hablar de Jesucristo. Entonces retiraron a María. Todo tiene un objetivo. Ahora sí, la fecha de nacimiento. Hasta aquí era para toda esta vuelta, para conocer de Jesús, de su infancia, de su crecimiento, para saber, ¿nació el 25 de diciembre? No sabemos. Es casi imposible fijar la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Lo que sí sabemos es que probablemente no nació el 25 de diciembre.
La Biblia lo diría. En Lucas 2, 8, 11, Jesús nació mientras los pastores apacentaban las ovejas. Tiene que ser en tiempo de verano, en clima cálido, entre abril y septiembre. Oído todo el espacio que deja. Abril y septiembre. En diciembre hace mucho frío en esta región por estar sobre la línea ecuatorial. Es decir, allá hace mucho frío por esta época en Israel. Entonces no iban a salir los pastores, y tampoco había sido fácil para María andar 3 días con semejante frío embarazada. O sea, hubiera sido terrible. ¿De dónde salió la idea del 25 de diciembre entonces? ¿Cómo nos colocaron esa idea? Y es una dificultad para muchos, hermanos. Para muchos es un problema que hay que estrenar, que hay que regalar, que hay que recibir, que natilla, que buñuelos, que a mí no me dieron esto, que nadie me quiere, que nadie me regala. Bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Porque es una tradición. Y hay gente que se pone muy triste en Navidad y llora porque no tiene para regalar, no tiene para, nadie le da. No pueden probar los buñuelos, la natilla, como si en febrero o en marzo el estómago no recibiera natilla o buñuelos. ¿De dónde salió la idea? Mire de dónde salió la idea según los estudios que se han hecho. Dionisio fue un monje nombrado por el Papa para preparar un calendario estándar para la iglesia. Un papa de la época le dijo a un monje: necesito que haga un calendario estándar. Y el monje, que era un matemático, lo hizo. Entonces dice, y él inició este calendario con el nacimiento de Cristo. Dionisio, siendo matemático, calculó que Jesús nació el 25 de diciembre del año 74 AUC, Anno Urbis Conditae, que quiere decir el principio de la fundación de Roma. A él se le ocurrió colocar que la vida comenzó, o sea, el calendario comenzó desde la fundación de Roma. Y él fijó el 25 de diciembre. Y ahí vamos. Un papa encomendó a un monje a hacer este calendario y el monje lo hizo así. Y nosotros ahí estamos. En conclusión, Dionisio dijo que Jesús nació el 25 de diciembre del año 754 de la fundación de Roma, o sea, en el año 0. De ahí arrancó ahora esta nueva era que estamos viviendo, después de Cristo. Esa es la historia del 25 de diciembre. Un monje católico. Ahora, las grandes preguntas, que es la parte final. ¿Debemos celebrar la Navidad? No lo hagan estar tristes porque debemos colocar el árbol de Navidad. ¿Debemos hacer un pesebre en la casa? Pero dígame, ¿sí o no? Unos que no y otros que sí. Ahora, la Biblia no dice nada sobre que lo haga o no lo haga. Tenemos que llegar a esa claridad porque debemos ser muy equilibrados y sensatos. ¿Cómo hacemos para definir esa parte? Si lo hago o no lo hago. Mire lo que dice la Biblia. Romanos 1, 14, 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, si lo hace es porque está convencido de que agrada a Dios. Si no lo hace, no está convencido de eso. O sea que eso es un asunto de la convicción que tenga. Sigo leyendo. Romanos 14, 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermanos? Hay personas que
Para nosotros la Navidad es común y corriente. Delante de Dios tenemos la convicción que es común y corriente. No pasa nada. Está muy chévere la época de fin de año, que es distinto. Aquí la parranda es por el fin de año también y es distinto. Cada cual sabe cómo lo hace. Pero si hay una persona que tiene su pesebre y hace un árbol de Navidad, es un asunto de él con Dios. Porque hay personas que lo hacen por idolatría y se postran ante el pesebre o ante el árbol de Navidad. Entonces ahí viene idolatría. Hay otros que no lo hacen así. Estaba hablando con el hermano David Brown, entonces él me dice que en Inglaterra celebran la Navidad el 25 de diciembre y que muchas personas por primera vez van a la iglesia una vez en el año en esa época y les comparten el evangelio. Entonces usan esa ceremonia para predicar el evangelio. Otros no lo hacemos así. Cada cual tiene la libertad delante de Dios de hacerlo para la honra y la gloria de Dios. ¿Qué quiero decir? Si usted está decorando, si está haciendo algo y dice, ¿estoy dando gloria a Dios con esto? ¿O estoy simplemente en una moda? ¿O estoy en un comercio? ¿O estoy haciendo por una idolatría? Su mente debe trabajar rápidamente con el Espíritu Santo para saber por qué lo hace. ¿Por qué? Porque no es nuestro deber ni venir a condenar al que lo haga, ni venir a impulsar a que lo hagan y a juzgar al que lo está haciendo. Cada cual le dará cuentas porque todos compareceremos por qué lo hace y por qué no lo hace. Todos compareceremos un día al Señor y Él nos va a juzgar por lo que hicimos. De manera que si la persona que tiene esta tradición no tiene ningún problema de idolatría, usted sabrá, cada uno sabrá por qué hace las cosas. Otros que no lo hacemos, delante de Dios nos sentimos bien, no nos juzga la conciencia. Y tampoco condenamos a quienes lo hagan. Cada cual le dará cuenta al Señor. O sea, tiene la libertad en Cristo de orar y de pedir la sabiduría de Dios para poder desempeñar en esta temporada sus convicciones, sus creencias. Eso les quería aclarar. Porque hay personas que me preguntan, ¿qué hago, hermano? ¿Hago esto o no hago esto? ¿Cómo está su conciencia? ¿Qué tanto conoce de Jesús? ¿Qué tanto conoce de Jesús, de Dios? ¿Lo que va a hacer honra a Dios? ¿O es simplemente porque estoy a la moda, o porque quiero gastar plata, o porque quiero chicanear? Porque muchas veces es para mostrar y abrir y decirle a los demás lo que tenemos. Entonces está cometiendo un error muy grave. Otras personas tienen humildemente sus arreglos porque les parece que es una época. En esto no puede haber nada de idolatría, en esto no puede haber nada más que dar testimonio de lo que hizo Jesucristo con su nacimiento. Y esperamos que en este mes, como en todos los meses, Jesucristo nazca en nuestro corazón o en el corazón de los que no le han recibido. Amén. De manera que no se siéntanse con la libertad. Siéntanse con la libertad en Cristo de que las cosas las hacen para la gloria de Dios, no para la gloria de los hombres.